Hola a todos, ¿cómo están? Esta vez vamos a revisar un ensayo del curador Santiago Olmo. Este es un ensayo titulado La renovación de la pintura sin pintura y se publicó por primera vez en el catálogo de una exhibición en el 2005. Pues este va a ser un ensayo curatorial, es decir, que se trata de un curador que nos está hablando de una temática ilustrada por ciertos artistas. Y en este caso vamos a ver la idea o la propuesta que este curador nos hace para pensar en hacer pintura sin pintar o hacer pintura sin necesariamente implementar o utilizar los medios de la pintura. Y si yo les dijera, vamos a hacer pintura sin pintura, ¿qué es lo primero que pensarían? Podría ser tal vez pensar en nuevos materiales, una pintura que no necesariamente necesita pigmentos, por ejemplo, una fotografía abstracta como esta que vamos a ver. Podría ser tal vez una de las instalaciones que este artista que este curador, nos va a comentar. Y pues vamos a ver entonces qué es lo que nos dice Santiago Olmo sobre la pintura. Primero nos va a comentar que la pintura hoy contemporáneamente ya no se remite solamente a una noción perceptiva de contemplación restringida, sino que se renueva a sí misma. Y esta contemplación restringida vamos a nombrarlo como la función de la pintura tradicional, es decir, que una pintura tradicional tenía la necesidad de contemplarse, de ser vista, es una pintura bidimensional, entonces yo no puedo interactuar con eso más allá de la contemplación de esta imagen. Él también nos va a decir que la pintura es un lenguaje visual de mucha tradición, pero que lo podemos encontrar también como un sistema perceptivo y representacional en otros medios. Perceptivo y representacional, es decir que esas van a ser las funciones de la pintura básicamente. Afectar nuestra percepción, porque es a través de la vista que vamos a encontrar este vínculo con la pintura, y representacional, porque la pintura va a ser este método en el cual puedo ya sea representar la realidad o la naturaleza, como en el caso de la pintura clásica, o bien representar pues alguna emoción, etc. Pero la pintura siempre va a ser representación de otra cosa. Y él nos va a decir que estas propiedades de la pintura van a existir en otros medios también, como la fotografía, el video, el cine, la escenografía teatral, el espectáculo, la publicidad, la arquitectura e incluso la gastronomía creativa. Y pensemos en todos estos medios. ¿Qué pasa cuando miro, por ejemplo, el platillo que ha cocinado un chef en su restaurante de autor? Y este platillo pues está combinando colores, formas, está estéticamente planificado para jugar este juego de la percepción y la representación. Esto entonces es lo que el curador nombraría como algo que es pintura sin pintura. El chef no está utilizando pigmentos, pero está haciendo una composición pictórica. Entonces, pues Santiago Olmo va a preguntarse si podemos definir un estado de lo pictórico y que en el momento en el que ese estado de lo pictórico se hace presente en una obra de arte, podríamos pensar en que esto es pintura sin pintura, es decir, que esto es un estado pictórico del arte. ¿Y qué podría significar eso de lo pictórico? Me recuerda a otras palabras como lo escultórico o lo poético. Que lo poético ya nos decía Octavio Paz en una de las lecturas que hicimos anteriormente, que lo poético no necesariamente es lo relacionado a la poesía, sino es aquello que cumple una función de poesía, sin ser precisamente lenguaje, sin ser literatura y sin ser el medio de la poesía. Es decir, cosas tan bellas como sorprendernos por un amanecer o el nacimiento de un niño que es pues sumamente poético para su madre. Podría ser incluso el momento de una revelación espontánea que nos sorprenda y eso se convierta en algo poético para nosotros. Como que lo poético es sensible en contrario a la literatura que pues la tenemos que leer, es todo un complejo entramado de tradiciones, reglas, incluye la palabra.
etcétera. Y lo escultórico, de la misma manera, no necesariamente está relacionado al quehacer escultórico de un artista, escultor que trabaja con mármol, madera, piedra, etcétera, y que recrea una representación a través de este medio, sino que puede ser algo cotidiano, como estos, por ejemplo, botes de pintura que se utilizan para tapar los parqueos al frente de ciertas casas, o sobre la calle, ¿verdad? O tal vez algún objeto cotidiano que se quedó de una cierta manera puesto que nos recuerda a una escultura. Y esto es sobre todo lo que trabajan artistas contemporáneos como Abraham Cruz Villegas, por ejemplo, quienes están pensando en la escultura de los objetos cotidianos, no como ellos, actores de estas esculturas, sino ellos como espectadores del mundo cotidiano que tiene sus formas escultóricas. Y de la misma manera, Santiago Olmo nos va a proponer el estado de lo pictórico para hablar sobre esta condición pictórica del mundo que no necesariamente se refiere a una pintura, pero sí a una condición que nos recuerda a la pintura o que bien cumple la misma función de la pintura. Entonces, él nos va a dar varios ejemplos, nos va a decir que primero es una tendencia que comenzó a finales de los años 80 y a principios de los años 90 y que va a ser sumamente importante en España. Él es español y está hablando de artistas españoles. Vamos a ver artistas que están trabajando de los años finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, él nos va a dar varios ejemplos. Primero nos va a decir que esta tendencia a renovar la pintura no es algo nuevo, sino es algo que los informalistas ya estaban produciendo a la hora de pensar en la pintura con nuevos materiales, como la pintura matérica, por ejemplo, de Antoni Tàpies, o que se refiere a la pintura que tiene una tridimensionalidad a la hora en la que le puedo agregar materia que luego va a estar cubierta por esta pintura. En Guatemala, uno de los artistas que continuó esa tradición informalista fue Roberto Cabrera, quien en muchos de sus lienzos colocó objetos a los cuales después cubría con pintura como una forma de darle relieve a esta pintura. Entonces, vamos a regresar a los artistas que nos menciona Santiago Olmo. Nos da el ejemplo de un artista de 1986, Soledad Sevilla, con esta instalación Leche y Sangre. Que trataba de 36.000 claveles cosidos del techo, y esos claveles estaban dispuestos en una instalación inmersiva en la cual pues el espectador entraba, miraba esta masa de color, pero esta masa de color cambiaba con el tiempo conforme las flores se marchitaban. ¿Y qué nos va a decir acá? Que Soledad Sevilla está haciendo una pintura sin pintura. Y escuchemos cómo lo menciona: masa de color, degradé de color a lo largo del tiempo, pintura viva. Estos claveles nos están haciendo la función de los pigmentos, básicamente. Estos claveles, a la hora en la que va pasando su tiempo, van cambiando de color, pero el bloque completo de claveles acá nos está haciendo la misma función que una pintura. Es decir, que para Santiago Olmo esta instalación va a tener un estado pictórico. Y luego nos va a decir que en este caso la pintura va a ser un espacio perceptivo más que uno representacional, y es el resultado paralelo a una pintura cuadro. Y esto nos va a decir porque va a ser una relación entre las instalaciones y la pintura, la instalación contemporánea y la pintura contemporánea. Y nos va a decir que en vez de la relación espacio-cuadro, que es la relación entre la pintura, vamos a encontrar una relación de espacio-ambiente, que es la relación de la instalación. Y luego nos va a decir que, por supuesto, para él está proponiendo que la instalación es una extensión de la pintura. Y quiero citar esta parte. La instalación es una extensión de su pintura, ya que prolongan en situaciones ambientales y espaciales su proyecto pictórico, estableciendo entre pintura y relación una interdependencia. Entre pintura e instalación, una interdependencia. ¿Y cómo podemos interpretar este fragmento?
Básicamente, pensemos en que esta instalación de Soledad Sevilla se trata de una pintura. Ella no está utilizando pigmento, ella tampoco está haciendo una bidimensionalidad donde ella pues utilizó técnicas pictóricas para hacer una representación gráfica, sino que lo que hizo fue una instalación en el espacio. Es decir, que ella está expandiendo su proyecto pictórico, sus nociones de pintura, sus estudios gráficos a este espacio. Entonces, nos va a dar una definición anterior de la pintura tradicional. La pintura tradicional va a tener ciertas palabras claves importantes como ilusión, color, pigmento, superficie, plano, que son las mismas palabras que Kandinsky estaba nombrando a la hora de contarnos sobre sus reflexiones sobre el punto, el plano y la línea en la pintura. Siempre desde un plano del espacio cuadro, es decir, un espacio bidimensional donde yo no puedo interactuar o incursionar o adentrarme a este espacio. Soledad Sevilla en 1990 también nos va a hacer una reflexión sobre esto a la hora de cubrir con toneladas de papel impreso triturado una pared. Y entonces Santiago Olmo va a preguntarse, si los artistas ya no están utilizando pigmentos para hacer murales, entonces quiere decir que hay una idea de la pintura que está siendo renovada. Y nos va a dar otros muchos ejemplos de esto, como la obra de Juan Luis Moraza, Pedro Mora, Darío Ursay, Pep Durán y Antoni Socias, que son artistas españoles que van a estar trabajando esta misma corriente de pintura sin pintura durante todos los 90s, que van a ser pues el inicio, podríamos decir, del arte contemporáneo en España. Esta obra de Darío Ursay también él la va a mencionar como una incursión entre la fotografía como un material pictórico. Es decir, como el ejemplo del principio, estamos pensando en que la fotografía también nos puede permitir pintar sin pintar. Y que si nos ponemos a pensar, la fotografía ya es una pintura con luz. Y para terminar el ensayo, él va a terminar con una reflexión muy importante sobre el estado pictórico y nos va a decir, la pintura es su propia memoria y su propia tradición. Es una estructura cognoscitiva de representación, evocación, percepción. Y esto es justamente lo que hace para él la pintura. Es decir, que si podríamos decir que lo pictórico es un estado que cumple la función de la pintura, podríamos decir que esta función de la pintura es la representación, la evocación y la percepción. Y que si una instalación, si una fotografía, si un collage, si otro medio, si un videoarte cumple la función pictórica, entonces estamos hablando de la posibilidad de una pintura. Dice, la pintura no necesita técnica pictórica cuando se convierte en un estado pictórico. Y reflexionar sobre el estado pictórico es maravilloso porque nos permite darnos cuenta de cómo en nuestro medio contemporáneo y en nuestro medio cotidiano hay pinturas naturales. Por ejemplo, acá se puede ver que hay una pintura de Alfredo Ceibal, pero ¿qué pasa si yo solamente hago un close-up a todos estos colores de los libros que están acá? Básicamente, si yo solamente me acercara a esto, podría ser una pintura abstracta de muchos colores. ¿O qué pasa cuando miro el amanecer y es un amanecer maravilloso que ya es una pintura en sí misma? O más allá de eso, ¿qué pasa cuando los artistas están utilizando técnicas de la pintura o formas de la pintura para crear otros proyectos? Si quieren saber más de esto, hay otro video en este canal sobre la pintura contemporánea, donde estudiamos un poco más el concepto de lo pictórico aplicado a obras de arte contemporáneo con artistas que conscientemente están haciendo pinturas imaginarias, pinturas sin pintura, pinturas sin instalación y están jugando con el estado de lo pictórico todo el tiempo. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. En clase vamos a discutir algunas preguntas, sobre todo ¿qué pintura creen ustedes que es una pintura sin pintura dentro de su cotidianidad? ¿Dónde podrían encontrar una pintura sin pintura? Y vamos a jugar un poco, a tomar una fotografía que parezca una pintura.
solo para seguir investigando este concepto. Los invito también a revisar las obras de que este curador nos menciona en el texto, básicamente buscar en internet cómo se miran estas instalaciones para tener alguna idea más fresca de cómo podemos pensar la pintura sin pintura. Entonces muchas gracias y nos vemos pronto.